advierte sobre la responsabilidad que tiene el pueblo como sujeto de la transformación de la historia. Lo hace bajo un gran principio moral, espiritual y ético al que llama el compromiso con la liberación. Nos referimos al doctor Enrique Dussel Ambrosini, intelectual orgánico latinoamericano y caribeño, que ha logrado ya un lugar importante en el escenario intelectual mundial y que tiene muy presente la apuesta de la filosofía de la liberación en favor de los grupos oprimidos, reconociendo así a todas aquellas personas que son concebidas como seres inferiores, las víctimas del racismo blanco, las mujeres ante el patriarcado, los indígenas ante la colonización, los obreros explotados o los grupos campesinos ante el capital y el oprimido ante el opresor. Enrique Dussel ha contribuido durante toda su vida de manera original en la construcción de una filosofía comprometida con el ser humano, con el planeta y con la lucha por un desarrollo con justicia social. Ese porvenir ha sido buscado por el filósofo con denuedo e inteligencia en pos de otra forma de vida más equitativa, más afectiva y humana, que supere las consecuencias negativas y perniciosas de un sistema que descuida aspectos fundamentales del ser humano, en tanto ser humano. Tengan todos y todas un buen tiempo en sus casas. Este es el programa Encuentro de la Universidad Nacional. Hoy tenemos uno verdaderamente especial y muy grato encuentro con un filósofo de nivel internacional que estamos seguros que usted lo va a disfrutar muchísimo. Muy buenas tardes, doctor Dussel. Yo quisiera empezar, doctor Dussel, preguntándole tal vez lo más emblemático se me ocurre a mí pensar, pero puedo equivocarme, el tema suyo de la filosofía de la liberación que se inicia, si no me equivoco, alrededor del año 1972. ¿Por qué no nos habla un poco sobre eso? Puede que yo cometa alguna imprecisión. Sí, fue un movimiento también generacional. Un grupo de jóvenes profesores en Argentina, muchos de los cuales habían estudiado en Europa. Y cuando volvimos a América Latina, en mi caso, 1967, pues veníamos ya realmente muy inquietos acerca de la pregunta ¿qué es América Latina? Si se puede pensar filosóficamente, en mi caso, pero también en la historia y en todas las ciencias sociales, nuestro continente. Y entonces, pues aterrizamos en una situación del América del Sur, en ese momento sumamente trágica, porque yo había salido ya con dictaduras, pero volvía con ellas, es decir, que no nos librábamos de este mal político que nos acosaba. En aquel momento la palabra liberación, había por ejemplo en Francia el movimiento Liberación de Algeria ante Francia, cuando estaba la época de Gaulle, yo estaba en Francia. Entonces el proceso de liberación era muy importante. Los movimientos políticos también en América Latina, piensen que el Che Guevara había muerto hacía poco antes, en los 67, y entonces logramos comenzar a pensar la realidad latinoamericana desde los pobres, de los oprimidos, y en un proceso donde la filosofía tenía que clarificar, primero de un punto de vista político, ético, pero nos fue planteando el tener que revisar la totalidad de la filosofía, la lógica, pues la antropología, sobre todo la visión de la historia, y eso que se planteó allá a los comienzos de los 70, 69, 70, pues al mirarlo ahora, 40 y tantos años después, fue una línea en que hemos continuado trabajando durante estos años
y de pronto empiezan a recogerse, diríamos, los frutos de un trabajo que no fue fácil, no fue sin riesgo. Hay gente que ha muerto en este proceso. Me acuerdo mi profesor de introducción a la filosofía, que fue mi primer impacto en mi facultad provinciana, Mauricio López, va a ser rector de una universidad en el 75, 76, y va a morir en manos de los marinos de las Fuerzas Armadas Argentinas después de larga tortura que supimos después. O es decir, tenemos mártires, diríamos, profesores, alumnos. El otro día estuve en Mendoza, después de muchos años, haciendo un pequeño curso, y como se acostumbraba en Europa después de la guerra, había un mármol donde decían nuestros mártires, y apareció un grupo de estudiantes que habían sido muertos en aquella etapa, ¿no? Ya tenemos una historia difícil, pero ya es un pensamiento que surge en el riesgo y que justamente luchaba contra ese nuevo colonialismo que ya no es español, sino de otros pues, momentos históricos. Doctor, déjeme introducir aquí, no resisto la tentación de plantearle, usted representa, junto con otros pensadores, desde luego, pero usted de una manera muy connotada, una ruptura con la filosofía pan-europea, con una filosofía europea que se apoderó del mundo, que parecía que solo ese conocimiento, ese pensar filosófico existía. Y ustedes dicen, no, me parece a mí, siento yo haciendo un gran resumen, ustedes dicen, no, aquí tenemos bases para forjar un pensamiento propio. Mi primer libro se llama Dependencia o Liberación y fue hasta el lema de un partido político en todo el país. O es decir, el título de un libro de un filósofo que fue el eslogan de un partido contra los militares, después cuando en el retorno de Perón, ¿no? Porque, claro, aquella época sería muy largo explicar las cosas, pero hubo después ya una apertura y que se cerró justamente en 73, 74, hasta el golpe del 76. Ahora, esa generación vislumbrábamos que lo que descubríamos para nosotros, yo estaba en mis libros, esto vale para el Asia y el África, y es un pensamiento mundial distinto. Y justamente teníamos una buena, yo diría, formación europea. Yo estuve 2 años en España, saqué un doctorado en Israel, después fui 4 años en Francia, 2 en Alemania, me pasé 10 años. Saqué 2 doctorados, otras licencias. Uno estaba muy formado en el pensamiento europeo, pero en mi caso siempre pensando cómo poder comenzar a reflexionar desde una situación latinoamericana. Y desde la primera clase que di en una pequeña universidad del norte, Resistencia, del norte argentino, que era muy pequeña, la primera clase fue América Latina en la historia universal. O decir, ¿cuál es el lugar de América Latina en la historia universal? Fue mi primer clase y en esa época joven, pues me escribía aquellas clases y he venido a publicar hace poco ese libro porque lo tenía ahí guardado, porque hacía mucha referencia a él y para que no me dijeran que me repetía, nunca lo publiqué, pero ahora lo he publicado y veo que desde el comienzo, el año 67, ya se vislumbraba una visión distinta a la historia y el comienzo de una filosofía crítica europea. Enrique, disculpe que si le interrumpo su discurso ahora, pero usted fue influido por el pensamiento marxista. De alguna manera es un pensamiento europeo. ¿En qué medida podríamos decir ese pensamiento con todos los avatares que sufrió el llamado socialismo real, por ejemplo, que es, digamos, la expresión más generalizada del marxismo? No creo yo que sea la única interpretación, pero la expresión más generalizada que se concretó en algunos países del socialismo. ¿Está vigente
el pensamiento marxista, las bases del pensamiento marxista, su metodología en mi caso de análisis? Personal, la pregunta es, diría, generadora de muchos tipos de respuestas. Yo vengo por familia, mi padre era más bien políticamente un liberal conservador, de tal manera que yo venía viendo las cosas no desde la izquierda en mi juventud, de pequeño. En la universidad ya fui tomando otras actitudes, pero yo no descubrí el marxismo en la universidad de ninguna manera y tampoco había adoptado esa posición, sino algo más clásico. Aún en Europa yo leía al marxismo como se lo podía leer un filósofo enterado, pero tampoco. Yo es de vuelta a América Latina y enfrentado a la ambigüedad del populismo, tener que aclarar el problema económico y ante la pobreza masiva, es que me dije un día, pues Althusser reinaba en esa época en América Latina, dije, me tengo que poner a trabajar a Marx en serio, y me dediqué 8 años. Y hice algo sobre Marx que la verdad no lo había hecho nadie. Hice un estudio, yo le llamo arqueológico o cronológico, desde la primera redacción del Capital hasta la cuarta, porque Marx escribe 4 veces el Capital. Y entonces en seminario de universidad nos pusimos a estudiar a fondo, leyéndolo a él, yo en mi caso en alemán y todo, me salieron 4 tomos que se han traducido al inglés, al francés, al italiano, en muchas lenguas. Y entonces, ¿por qué leí Marx? Lo leí para explicarme la pobreza latinoamericana. Y también aquella teoría de la dependencia que en los años 68, 70 fue ya una ruptura en las ciencias sociales, porque la teoría de la dependencia quizá fue la primera invención epistémica que surgió de América Latina. Entonces, había marxistas, no lo voy a nombrar, que decían, no, la teoría de la dependencia no es marxista. Y yo decía, a mí me parece que sí. Entonces, releí Marx para explicar la pobreza, que yo era profesor de ética y el pobre era una injusticia ética, pero al mismo tiempo la leí para justificar si la teoría de la dependencia tenía una raigambre marxista o no. Y me salió masivamente que Marx la había enunciado parcialmente en cientos de textos. Entonces dije, la teoría de la dependencia es marxista, muchísimo, y por supuesto contra el marxismo-leninismo de la época. Yo nunca fui marxista-leninista, es decir, ya formaba parte o de la escuela de Frankfurt, que fue el marxismo occidental, Teodoro Adorno, o un nuevo marxismo, que surgió de una lectura estricta de Marx, que el marxismo-leninismo había ocultado. He trabajado en los archivos de Marx en Sloterdijk, en Berlín, sobre inéditos de Marx, que ni siquiera en alemán habían salido. Y entonces salió un Marx distinto que hoy está perfectamente válido, pero el marxismo-leninismo desapareció, porque era más bien una teoría ideológica del stalinismo, que es el socialismo real, que fue hecho en una gran revolución, Lenin, etcétera, pero que tuvo errores fundamentales y como tal fracasó, y del cual no se ha hecho mucho estudio ni ellos mismos de las causas del fracaso. Si los rusos o la antigua Unión Soviética pasó el fracaso del socialismo real casi al neoliberalismo sin hacer un examen de lo que pasó. Sin solución de continuidad, diríamos. En cambio, un grupo como yo y otros, vimos que Marx es válido hoy más que antes todavía, pero porque es una relectura muy meticulosa, a fondo, de un gran genio del pensamiento que es Carlos Marx. Y anticipando su pregunta, porque me parece que va por ahí, diría, bueno, pero un pensador latinoamericano, ¿cómo se inspira en autores europeos? Porque lo que pasa es que también los europeos tienen sus críticos. Y esos críticos sí nos interesan, porque nos ayudan a hacer la crítica a lo que hemos sufrido. Y qué mejor que ellos mismos.
como la comunidad de pensadores de Frankfurt, por ejemplo, que usted citó, Teodoro Adorno Claro, Horkheimer, Marcuse y demás, del que voy a hablar hoy, pero ya nos situamos también más allá de ellos. Voy a mostrar algunas cosas inesperadas, porque ahora ya nos estamos haciendo cargo, por primera vez, de, yo diría, la punta del pensamiento filosófico mundial. O es decir, estamos planteando preguntas que comienzan a preguntarse los europeos, pero también los africanos, los asiáticos y hasta norteamericanos, sobre todo los jóvenes, que son los que tienen menos tapujos y menos que perder. Y entonces este tema, la descolonización, sí, a eso iba. fue planteado desde el comienzo. Estamos hablando, para los que nos han sintonizado tarde, en este programa Encuentro de la Universidad Nacional, con el doctor Enrique Dussel, filósofo de una gran relevancia, pensamiento potente. Él nos está expresando todo el transcurso de su filosofía latinoamericana y mundial. Es un pensamiento de alcance mundial. Y ahora queremos incursionar un poquito en esa perspectiva decolonial. ¿Qué quiere decir eso? Sí, porque Salazar Bondi, un gran pensador peruano, escribió en 1969 un librito pequeño y se llamaba ¿Hay filosofía en nuestra América? Y él dice, no, porque somos repetidores coloniales. Y entonces es una crítica fuerte. No hemos producido grandes filósofos, somos colonia. Y entonces un grupo de más del sur, del cono sur, dijimos, justamente porque somos colonia, tenemos un tema a ser pensado. ¿Por qué no podemos pensar filosofía? O es decir, partir de la negatividad de la dominación. Y eso ya era filosofía de liberación. Preguntarnos por qué no habíamos. Lo que pasa es que, puestos en la historia, empezamos a descubrir que había muchísimo pensamiento crítico, pero que nosotros mismos ignorábamos. ¿Qué decir de los europeos que no sabían nada de nosotros, ¿no? Y los norteamericanos? Hay un tal Collins en Chicago que ha escrito un hermoso libro de casi 1000 páginas de la filosofía mundial y reconstruye el pensamiento chino, indostánico, musulmán, europeo, todo, y hasta africano. No hay ni una línea de América Latina. Entonces, nosotros publicamos un trabajo de 1100 páginas sobre el pensamiento filosófico latinoamericano del Caribe y latino en Estados Unidos, y yo le envié ese libro más grande que el de Collins, a Collins, diciéndole para el capítulo de América Latina que no es incluido en su historia, ¿no? Porque nos ignoran, pero no es que nos ignoran los de afuera, lo peor es que nos ignoramos los de adentro. Sí, claro. Es decir, las cátedras de filosofía latinoamericana son muy recientes, tienen 4, 5, 8 años, y son secundarias. Nadie le da mucha importancia. Pero cuando yo voy a Marruecos, en Fez, que fue una universidad en el siglo IX y X árabe, extraordinaria, y estuvo Maimónides y grandes, uno va ahí y tampoco enseñan filosofía árabe, sino filosofía francesa. Y uno va a Corea y está el pensamiento coreano chiquito y el pensamiento filosófico europeo, que es el que se enseña. O es decir, en toda la periferia colonial se ha impuesto la filosofía europea como la filosofía universal, y ellos son los primeros que se lo creen. Pero lo peor es que también los del sur no lo creemos. Sí, entonces claro. Eso es la colonialidad mental, epistémica. Yo no he hecho nunca una encuesta, pero por olfato diría que los claustros de filosofía en América Latina deben ser más o menos 80 o más % eurocéntricos. Y el 10 o 15% que se hace problema a América Latina. Porque cuando uno le pregunta a un filósofo, ¿qué hace usted? Aristóteles, Kant, Hegel, Heidegger, Habermas, ¿no? Una cosa, y usted sabe algo de Martín Astrada, un gran filósofo del sur, ni lo han escuchado nombrar. Entonces, no es un problema externo, es un problema todavía interno, somos colonias mentales. Doctor,
Me decía Grossfogel, que está aquí con nosotros en un evento de pensamiento latinoamericano, por cierto, impulsado por la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional, que no existe en toda América Latina una cátedra sobre pensamiento decolonial, lo cual le voy a decir una cosa, como rector le acepto el reto a Grossfogel de incursionar en ese tema y tratar de implantar una cátedra en la Universidad Nacional de común acuerdo con los compañeros de la Escuela de Filosofía de nuestra universidad. ¿Cómo lo ve usted? Como no, ciertamente no existe, como no existe tampoco, por ejemplo, cátedras de la filosofía de los pueblos originarios. En México no hay una cátedra de filosofía azteca, ni maya, y estas civilizaciones tuvieron un alto nivel de pensamiento crítico, y hasta científicos, los mayas, matemáticas y demás. No tenemos una sola cátedra en México del pensamiento azteca. Ahora, me parece que sería muy importante, ya dándole esta fisonomía tan más actual, decir una cátedra de filosofía decolonial que no sería solo latinoamericana, sería el problema que se le presenta al mundo colonial, que empezó en América Latina en 1492 y que el África recién lo va a sufrir mucho después y el Asia. Pero todos están ahora ante este problema, porque aún el académico universitario está como en una ruptura de su subjetividad, porque por una parte es europeo y por otra parte tiene tradiciones propias y no sabe cómo congeniarlas. No ha pensado la unidad y no ha pensado pensar desde sí, reconstruir el pensamiento europeo desde sus propias situaciones. Eso es una tarea por hacerse. Por hacerse. Y ese sería el objetivo de una cátedra, sí, de filosofía, historia, literatura, Edward Said, y ética y política. Y todas las ciencias sociales. Doctor, qué pena. Se nos fue el tiempo volando y se nos queda un montón de preguntas en el tintero, pero el tiempo nos ha consumido. Aquí queda el tema de la expresión sistema mundo, que yo se la atribuyo a usted, el tema de la transmodernidad, etcétera. Pero hemos estado hablando, para los que nos han estado siguiendo, con el doctor Dussel, un hombre de un pensamiento robusto, muy fuerte, no solo latinoamericano, sino, como lo han podido ver, con una gran resonancia en todo el mundo. El doctor Enrique Dussel, a quien la Universidad Nacional le ha otorgado el máximo galardón que otorga nuestra casa de enseñanza, el doctorado honoris causa. Esperamos que ustedes se queden reflexionando, porque en el trasfondo de lo dicho por él estamos hablando de desarrollo, de la oportunidad de desarrollo de los pueblos, de tener un desarrollo, una vida nueva, una vida digna, una nueva forma de relacionamiento entre los seres humanos, esas subjetividades tan venidas a menos desde la perspectiva del mundo occidental europeo. Ojalá ustedes hayan podido sacar conclusiones y se queden discutiendo en sus casas sobre lo que nos ha planteado hoy el doctor Dussel. Hemos presentado una versión más del programa Encuentro de la Universidad Nacional. Muchas gracias, doctor Dussel. Muchas gracias de haberme invitado. Muchas gracias, doctor. Dussel es uno de los autores que necesitamos estudiar precisamente porque es un fundamento de lo que es el pensamiento latinoamericano actual, de lo que es la filosofía actual. El pensamiento de este historiador, teólogo, eticista y filósofo ha sido aglutinador, ha sido un pensamiento motivador, el cual ha ayudado muchísimo a la educación y a la cultura de nuestra región para que precisamente respondamos a estas poblaciones a quienes está dirigido su pensamiento, un pensamiento políticamente intencionado, comprometido, un estudio político serio, no cualquier política, comprometido con esos sectores marginalizados. Esta apuesta de la filosofía de Enrique Dussel la vuelve una obra hermanada con la visión de la universidad necesaria. Por esa apuesta que la Universidad Nacional de Costa Rica
ha hecho a favor de los movimientos sociales y de los grupos menos favorecidos de la sociedad.